pero ¿qué beneficios tenemos? ¿En qué consiste? ¿Esto es una ley? Entonces, para esto vamos a conversar entonces con nuestro amigo Sergio Farías sobre la ley de urgencia. Eh, bueno, primero que nada, Sergio, ¿qué es la ley de urgencia en este sentido? ¿Qué es lo que es la ley de urgencia? Mira, la ley de urgencia está relacionado con eh, la ley 19.650, en que la ley menciona que toda atención que o sea, toda persona que se encuentre en un estado de riesgo vital, ¿cierto? O de emergencia, si acude a un centro asistencial de urgencia, la atención tiene que ser de inmediata y sin mediar algún tipo de pago, algún tipo de garantía. Ahora, hay que dejar bien claro que este tipo de atenciones eh, son específicamente lo que tiene que ver con, como te comentaba, riesgo vital o algún tipo de secuela funcional grave que deje el accidente o la condición del paciente. eh, y en realidad, más que nada, dejarle, como te decía, claro a los oyentes que, por ejemplo, si alguien se acerca a alguna unidad de urgencia con alguna, por ejemplo, amigdalitis, algún resfrío o algo así, eh, eso para lo que es estos temas de la ley no está considerado como una urgencia, ¿ya? Son condiciones que tienen que ver con accidentes graves, por ejemplo, infartos, algún tipo de accidente vascular, encefálico, cosas que realmente, por ejemplo, sean condiciones que pongan en riesgo la vida de la persona y que de no mediar una atención inmediata en un centro de salud, eh, la persona puede correr riesgo de muerte. Desde allí que de pronto en invierno se hace y se recalca mucho que las patologías o las enfermedades que ocurran en el invierno, ya sea como tú dices, la amigdalitis, dolor de cabeza, en fin, se dirijan al SAPU para no sobrecargar la urgencia del hospital, ¿no? Claro, pero básicamente el tema de la ley de urgencia tiene que ver, como te comentaba, con lo que la gente, yo creo que se recuerda, el tema del cheque en garantía. Tiempo atrás, no recuerdo bien el año, pero me parece más o menos por 2008, 2007 por ahí, un caso en Santiago en que un niño murió en la urgencia porque no tenía un cheque para poder atenderse, claro. Entonces, en ese sentido, nace esta modificación y lo que hace esta modificación es garantizar que la gente que está en una condición como la que comentábamos, ¿cierto?, de riesgo vital, tenga una atención inmediata sin que tenga necesidad de entregar algún cheque en garantía o dejar algún pagaré o alguna tarjeta de crédito. Ahora, el tema de la ley de urgencia siempre tiene que ser certificado por un médico cirujano que esté en el centro de atención. Esta condición tiene que ser certificada por el médico. ¿Y en qué consiste la ley de urgencia? Es la atención del paciente hasta que el centro asistencial donde está allí llegando, ¿cierto?, pueda estabilizarlo. ¿A qué nos referimos con estabilizar al paciente? Es que sus funciones vitales estén o sea, estén estabilizadas y que tenga la condición de que pueda ser trasladado a otro centro. ¿Por qué me refiero a esto? Porque si bien es cierto, lo ideal para toda la gente que en este caso son beneficiarios de FONASA, en una condición de este tipo, por ejemplo, un infarto o algo así, lo ideal sería que se atiendan, por ejemplo, en el hospital regional, en la urgencia del hospital regional. Pero no siempre es así. De repente la gente, los paros, uno nunca sabe cuándo van a suceder. Claro. Y pongámonos en el caso de que, por ejemplo, alguno de los beneficiarios le dé un paro, y en este caso aquí, por lo menos en Punta Arenas, cerca de la clínica o cerca del hospital naval, ¿cierto?, que son instituciones de salud de tipo privada, eh, lo más cercano que tienen es la institución que tienen al lado. Entonces, en ese sentido, ellos lo que tienen que hacer es dirigirse a la urgencia de esas instituciones y, como te decía, por ley, los centros de salud están obligados a atenderlo sin mediar un pago. Ahora, eso, como te comentaba, entre comillas, la obligación del centro de salud llega hasta el periodo en que el paciente está estabilizado, que es una condición que también tiene que certificar un médico dentro de la institución. Y en ese momento es el momento en que el mismo paciente, si está inconsciente, ¿cierto?, o viene con algún acompañante que esté representándolo, tiene la opción de optar por quedarse en el centro privado y seguir su atención como libre elección, es decir, con bonos y continuar la recuperación ahí,
o bien ser derivado a la institución pública, en este caso sería el hospital regional, y en ese sentido continuar la atención por la cobertura financiera que tiene dentro del hospital, que puede ser la modalidad institucional que se llama, que es de acuerdo a la letra, ¿cierto? O bien acogerse a el GES si es que la patología con la que entró al centro es GES. En este caso, por ejemplo, algún infarto, algún accidente vascular, algún politraumatizado, por ejemplo. Esas patologías o esas situaciones pudiese la persona quizás acogerse al GES ya en el centro asistencial que le corresponde. Ahora, como te comentaba, el tema es, la gente bien tiene la confusión y tiene de repente dudas, más que nada por el tema de el pago, porque le mencionan que al ser urgencia y ser ley de urgencia, de repente esas atenciones no están asociadas a un pago, pero cuando la atención se realiza en una institución de salud que es de tipo privada, esa atención tiene que cancelarse de alguna manera. Entonces, por ley FONASA, que es el seguro, ¿cierto?, hace la cobertura y le paga a la institución la atención que le entregaron al beneficiario, y la institución genera un programa que es similar a los que cuando tú te vas a atender como libre elección y compras tu bono, ¿cierto?, que lo que hacen las instituciones de salud asemejan ese programa a más o menos el gasto que se incurrió para atender al paciente, y el paciente con ese programa se acerca a FONASA y tiene que comprar un bono para poder cancelar esa atención. Como te digo, es una atención de tipo privado, entonces igual hay que hacer el pago. Y se compran bonos que son como libre elección también, y se compran en FONASA para poder hacer el símil de lo que se gastó en la atención en la parte privada. Ahora, si existe la figura, Sergio, estamos con Sergio Farías de FONASA hablando sobre la ley de urgencia. ¿Qué pasa si de pronto yo tengo un paro, me estabiliza mis signos vitales, pero yo no tengo la forma de transportarme? La unidad asistencial donde yo estoy, ya sea la clínica o el hospital naval, llama al SAMU o a la ambulancia del hospital clínico y ellos me tienen que trasladar, o la persona que está conmigo tiene que buscar la forma. ¿Cuál es la figura? Mira, eso es bastante importante porque dentro de lo que está garantizado en la ley, existe un sistema que es interno de las instituciones privadas, en que ellos, cada vez que llega un paciente con una condición de urgencia, ellos la certifican y la suben a una página web, ¿cierto?, certificando que el paciente está en una condición de urgencia, y eso está centralizado y se hace el aviso al SAMU en que existe un paciente con esta condición y que necesita ser trasladado. Entonces, en ese sentido, está coordinado a que cuando el paciente debe realizar el traslado o quiere realizarse el traslado, va al SAMU y el SAMU lo traslada. Eso está dentro de lo que está garantizado. Ahora, Sergio, siempre en este periodo especialmente estival de enero y febrero tenemos muchos turistas que vienen hacia la región, ya sea argentino, en fin, de otros países. Y de pronto también es bueno que la gente sepa qué se hace de pronto cuando uno encuentra un turista o un turista tiene un accidente. ¿También está cubierto esta ley? Aquí lo que pasa es que la ley básicamente cubre a los beneficiarios que son de FONASA, de FONASA o ISAPRES. Ahora, si hay algún paciente que viene del extranjero, casi siempre todos los turistas vienen cubiertos con seguros, y hay algunos también convenios especiales, por ejemplo, con gallegos, con gente que es del sector, pero ya estaríamos afuera de lo que está específicamente el tema de la ley de urgencia. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es el monto que se puede de pronto cancelar en esta ley de urgencia como lo básico? Mira, hay dentro de lo que, como te decía recién, hay 11 programas que se pueden elaborar, 11 códigos en realidad que se puede, en la clínica o el hospital en este caso, ¿cierto?, puede armar un programa con esos códigos para asemejar el gasto que se hizo con el paciente. Y más que nada, mira, hay, como te comentaba, 11 códigos, y el copago, el más bajo para un código son 14.740 y el más alto son 613.270. Dentro de esos rangos de valores, ¿cierto?, están los otros códigos, y lo que hace la clínica es
o el Hospital Naval en este caso tendrían que hacer es un programa y, como te decía, no sé, si la atención salió 5 millones, 3 millones, adecuar ese gasto a los PAE y hacer el cálculo y se solicitan los códigos, y con ese programa, por ejemplo, el paciente se acerca a FONASA, se valoriza, y además FONASA también hace la revisión del programa para certificar que realmente la condición que tenía el paciente al llegar a la urgencia sea una condición de urgencia o riesgo vital. Porque, como te comentaba adelante, que alguien llegue, por ejemplo, con una fractura en un brazo o en una pierna, no necesariamente va a poner en riesgo la vida de la persona. Entonces, en ese caso, no podríamos... que sea una fractura expuesta. Es que depende del tipo de la lesión, por eso te comentaba. Entonces, en ese sentido, va a depender de lo que certifique el médico, y eso posteriormente, cuando se emite la ley de urgencia, FONASA hace una revisión y de acuerdo si es que todos los documentos están en regla y el asesor médico que tiene FONASA lo considera, se procede a hacer la ley de urgencia y se procede a hacer, entre comillas, este beneficio a la gente que, si no existiera y están en la condición que comentábamos, en un ejemplo que comentábamos delante, y se tienen en un hospital privado, tendrían que cancelar la cobertura, o sea, el monto total de la atención. Entonces, en ese sentido, igual es un beneficio que la gente puede optar para aminorar el tema de los costos con el tema de la atención de estos casos que en realidad, si bien es cierto, son muy complejos, a la vez también generan un gasto importante en el bolsillo de los beneficiarios. Siempre recordando que tiene que ser una condición de riesgo prácticamente vital. Exacto. Sí, un riesgo vital, se habla de riesgo vital o de una secuela funcional grave. ¿A qué se refiere eso? Eso es, por ejemplo, no sé, alguna persona que pueda, por ejemplo, un accidente vascular encefálico, ¿cierto? Si el accidente vascular es muy masivo, puede la gente quizás quedar postrada. Entonces son situaciones en que la gente o puede morir o puede quedar con alguna condición en que quede desvalido de por vida, quizás. Ahora, los entes privados están obligados a de pronto decirle, ¿sabe qué? Que esta no es una condición de urgencia, tendría que dirigirse al hospital clínico. O sea, claro, lo que pasa es que las condiciones de urgencia se van evaluando por la misma personal que tienen las urgencias de los centros, ¿cierto? Pero hay condiciones en que en realidad la atención tiene que ser inmediata, porque si no el paciente se puede morir. Entonces, estos son los casos en que la ley de urgencia aplica y en que realmente, como te comentaba, la gente tiene la opción de poder acceder a esto y el beneficio para, entre comillas, rebajar los montos de las atenciones. Muy bien, Sergio, queremos agradecerle la visita. Yo creo que la gente quedó muy, muy, muy empoderada de este tema. Ya sabe, cuando tenga un riesgo vital, se puede dirigir a la urgencia de cualquier servicio de salud, ya sea privado o el hospital clínico. Están obligados a atenderlo, siempre y cuando esto sea con un riesgo vital. Si usted se cae por ahí, se tuerce o no sé, tiene alguna patología común y corriente, obviamente va a tener que pagar el monto que corresponde. Claro. Así que, Sergio, ¿lo vemos de nuevo? ¿O usted no, ya no. ¿Ya Esta no? es la última. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces que tenga un feliz año y pronto Igual para ti. de vacaciones quizás, así es que también que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado Que con esté bien. nosotros. Gracias. Sergio Farías, tecnólogo médico de FONASA, hablando sobre la ley de urgencia, así que usted ya lo sabe. ¿Nos vamos a la música o la pausa, Rodrigo? Pausa comercial y ya estamos de regreso con el verano polar.